Hola, buenas noches. Ah, ¿Me escuchas bien, Leninka? Perfecto, te agradezco. La maestra anterior se fue con el tiempo y bueno, vamos a iniciar algo apresurados, pero ya sin más, no me demoro. Te agradezco tu participación. Si algún otro compañero se anexa, pues si llegan a tener dudas, les pido por favor que activen su micrófono porque voy a presentar de manera completa y no los puedo ver. Bueno, vamos a iniciar a compartir pantalla. Perfecto. Parece que ahí ya se está presentando. Muy bien, lo voy a hacer grande, como te comentaba, pues para poder iniciar. Bueno, esta es la clase de metodología de la investigación 1 y voy a procurar de igual manera, así como la otra maestra, programar otra sesión. Yo considero que en 2 horas alcanzo a explicar lo más esencial de nuestro contenido, de nuestro programa, por lo que en esta sesión lo que vamos a ver son aquellos apartados que corresponden a lo que son las bases de un protocolo de investigación. Si bien ya en los videos de presentación yo ya les había hecho una introducción a la materia, en este sentido, ya no me voy a entretener en ello, sino que voy a ir directamente a lo que son los temas más importantes, pues para que haya una agilidad con nuestra sesión, porque ya tenemos poco tiempo. Bueno, no sin antes de comenzar con lo que es una investigación, la forma en que se constituye, las etapas que requiere, quiero iniciar con la pregunta básica, con la pregunta con la que todo investigador, docente, estudiante, etcétera, siempre debe plantearse cuando se está introduciendo por primera vez en algún tema, en alguna temática, e incluso si ya sabe de lo mismo, con la pregunta más originaria, que es la pregunta por el qué. En este caso, vamos a preguntarnos por qué es la investigación. Bueno, partamos aquí de una definición general. Investigar es indagar, es averiguar, es buscar, pero también evidentemente es pensar, aplicar las capacidades intelectuales para conocer algo o para resolver un problema. Si bien esta definición de manual nos indica elementos importantes, nosotros debemos tomar en cuenta que lo que vamos a realizar no es cualquier investigación, sino que es una investigación de carácter académico. Evidentemente, en las investigaciones académicas, el averiguar, el buscar, el indagar, también se hacen, también, por supuesto, vamos a aplicar las facultades del pensamiento para poder realizar esta parte, pero con una forma muy precisa, y esa forma pues se va a definir con la metodología, pero no nos adelantemos. Agreguemos lo siguiente: la investigación es necesaria para la mayor parte de las tareas, actividades y relaciones de nuestra vida personal, familiar y social, es decir, la investigación en sí misma, esa actividad, porque vamos a definirlo así, esa actividad nosotros la llevamos en nuestro hacer cotidiano todos los días. Sin embargo, es evidente que cuando la llevamos a un ámbito específico o a un contexto específico, como es el nuestro, un contexto académico, ahí la debemos trabajar de otra manera. Bueno, vamos a decir lo siguiente, me parece que ahí se repitió esa diapositiva, sí. Vamos a decirlo en términos más precisos. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Qué implica esto? Bueno, lo sistemático es aquello que tiene estructura. Esto significa, alumno, que aquella investigación que tú puedes realizar en un nivel académico como es la licenciatura, la maestría o incluso el doctorado, siempre tiene que tener una estructura. Esa estructura se la confiere la metodología, porque si nosotros hiciéramos una investigación sin más, podría ser caótico. Y de hecho, lo que buscamos es no ser caóticos, porque al ser caóticos no podemos presentar nuestras ideas, no podemos presentar nuestros resultados de manera que un otro, es decir, alguien que tenemos enfrente, nos pueda comprender, nos pueda entender.
Además de la sistematización, también requerimos de la crítica. Una crítica, alumnos, no la debemos entender con ese prejuicio y pensar que es algo negativo. Es finalmente un prejuicio, algo muy alejado del sentido originario de lo que implica la crítica. ¿Por qué? Porque para hacer crítica, nosotros necesitamos hacer un análisis. ¿Y qué es analizar? Analizar es descomponer. Un todo lo descomponemos en sus partes para poder apreciarlo de mejor manera. ¿Qué va primero y qué va después? Dicho en otras palabras, con un análisis, cuando nosotros hacemos análisis sobre algo, tenemos la posibilidad de identificar con mayor detalle, con mayor profundidad, cómo es que algo se comporta. Evidentemente, la crítica puede ser variada y ese algo dependerá, pues, justamente de qué es lo que se esté abordando. Pero hacer crítica es poner en práctica una herramienta y una facultad que desde el siglo XVIII, con el filósofo alemán Immanuel Kant, ya se nos decía, la crítica es fundamental para poder avanzar en el conocimiento. Finalmente, en términos contemporáneos, nosotros partimos de la investigación para poder generar conocimiento. Ahora bien, en esta definición que nosotros estamos dando de investigación, estamos tomando en cuenta el fenómeno. ¿Pero por qué? Bueno, y esto lo conecto con la parte empírica. Nosotros solamente podemos hacer investigaciones sobre algo que es concreto, sobre algo que es real, o dicho filosóficamente, sobre algo que tiene existencia. Esto significa, y también retomando a Immanuel Kant, que solamente podemos conocer aquello que nos es constatable. Y nos es constatable, retomando las primeras formas del conocimiento, por nuestros sentidos. Decía Aristóteles hace mucho tiempo, hace 2500 años, nosotros conocemos y el sentido que mayor nos informa es la vista, por supuesto. Pero bueno, ponemos en práctica nuestros sentidos y no solamente nos quedamos en ello, por supuesto, ya hemos desarrollado diversas facultades, pero aquí lo importante es centrarnos en que solamente investigamos o que solamente vamos a investigar fenómenos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un fenómeno? Un fenómeno es algo que se manifiesta. Y aquí, alumnos, nótenlo muy bien. Podemos hablar tanto de una realidad física, como puede ser el estudio que hace la química, la biología, la física en sí misma, pero también una parte social, como puede ser el caso de la administración, como puede ser la antropología o como puede ser la historia. Hablamos ahí de fenómenos físicos y de fenómenos sociales. Entonces, vamos a decirlo de nuevo ya con este contexto. ¿Qué es investigar? Investigar es indagar a través de un conjunto de procesos que sean sistemáticos, críticos y empíricos sobre un fenómeno en concreto. Básicamente esa es la investigación y esta definición sí que la podemos aplicar a una realidad muy particular como es la investigación en el ámbito académico. Ahora bien, muy concretamente, ¿qué es la metodología? ¿Por qué? ¿Por qué digo concretamente? Porque para entender la metodología, esta la vamos a entender ahorita que vaya explicando yo las etapas en específico de un proyecto de investigación o lo que se podría convertir en una tesis, ¿ok? Decimos que la metodología es el camino. Evidentemente, la metodología es ese instrumento, fíjate muy bien, la metodología es ese instrumento, esa herramienta que nos va marcando la pauta para poder ir caminando. ¿Y de cuál es ese camino que vamos andando? Bueno, ese camino es la investigación. Dicho en otras palabras, investigación y metodología están correlacionados y están correlacionados de forma estrechísima. El contenido va a ser la investigación. Es decir, la investigación nos va a decir el qué. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Mientras que la metodología será el cómo vamos a investigar. ¿De acuerdo? Entonces, se requieren a sí mismas, se necesitan a sí mismas, y bueno, la metodología finalmente es la que va a brindar esa sistematicidad, esa estructura, entre otros términos, ¿ok? Esto, alumnos, es nada más para tener un contexto muy preciso y saber que hay diversos tipos de investigaciones, pero las investigaciones que realizamos nosotros, en este caso en la Universidad Santander, y por las licenciaturas y los perfiles con los que se trabaja, pues son sobre todo investigaciones de corte teórico, es decir, no pasamos a un ámbito práctico, que por cierto, se puede hacer por supuesto, recolectar datos,
pero por ahora nos vamos a quedar en lo que son las bases para poder iniciar una investigación. Hacia la siguiente sesión, ya te voy a decir concretamente cómo hacer esa investigación teórica, cómo se hace un marco teórico, qué es un marco teórico conceptual. Te voy a ofrecer dos métodos, uno que me parece muy viable, pero bueno, por ahora vamos a ver estas primeras etapas. Ok, pero a ver, voy a salirme un poco para ver si se anexó alguien más. No, al parecer no. Bueno, de igual forma te comentaba, en el momento que tengas dudas, me lo haces saber, por favor. Ok. Bien. Cuando nosotros iniciamos una investigación, y repito y lo tengo que enfatizar, una investigación de corte académico, pues nosotros siempre necesitamos de un título. Si bien en la guía esta parte no se enfatiza del todo, para mí sí que es muy importante. ¿Por qué? Porque en el título es cuando nosotros delimitamos, es decir, ponemos fronteras y decimos con mucha precisión y con mucha exactitud qué es lo que vamos a investigar. Entonces es cuando nosotros tenemos que definir un título de investigación. Cuando se te pregunta en estas actividades automatizadas, ¿te gustaría realizar un proyecto? ¿De qué tipo? Explícalo. Bueno, aquí es cuando nosotros damos ese primer paso para decir qué es lo que yo podría investigar. Y repito, alumnos, lo que voy a explicar ahora son las bases para poder realizar una tesis, no importa si es licenciatura, maestría o doctorado. Bueno, lo primero que iniciamos es con el título de investigación. Evidentemente, debemos distinguir que este título no va a ser el título definitivo. Nosotros lo vamos a llamar un título tentativo, un título que en determinado momento se puede ajustar, se puede precisar, y esto, pues claro, dependerá de acuerdo a cada una de las etapas que vayamos recorriendo, a la nueva información que vamos a ir recopilando, etcétera. Pero entre los lineamientos generales, para formar un título de investigación, bueno, este sin duda tiene que ser informativo, atractivo y simple. Cuando digo simple me refiero a que tiene que ser conciso. Lo de informativo y atractivo es que debe enunciar en esas 20 palabras, ¿ok? Exactamente qué es lo que se va a investigar. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de revisar tesis de licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, y vemos ejemplos, pues en el título, exactamente en la portada de la tesis, se nos dice qué es o de qué trata dicho texto. Aquí tengo un libro, por ejemplo, un libro de un filósofo español, Eugenio Trías, y el texto se titula El hilo de la verdad. Bueno, aquí ya se nos está diciendo que estará abordando el concepto de verdad, pero en una investigación como una tesis tenemos que ser todavía más precisos, porque no solamente tenemos que investigar, sino que tenemos la obligación de hacerle saber a la comunidad académica que sabemos hacerlo, y tenemos que seguir este tipo de recomendaciones. Entre otras recomendaciones encontramos el evitar siglas, abreviaturas en el título. También hay que evitar los signos de puntuación. Entre menos signos de puntuación, mucho mejor. Usar siempre frases afirmativas y términos precisos. Y, por supuesto, debe contener el qué, que son las variables, ahorita lo explico, quién, los sujetos u objetos que se van a estudiar, y el dónde. ¿A qué nos referimos con esto? En nuestro título de investigación, nosotros evidenciamos las variables. ¿Qué son las variables de investigación? Las variables no es otra cosa que los conceptos, es decir, eso que tú vas a investigar, ¿ok? Entonces, en el mismo título deben aparecer esos conceptos. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, los derechos humanos, o mejor dicho, los principios filosóficos como una fundamentación a los derechos humanos. Ahí ya tengo dos variables, principios filosóficos y derechos humanos, ¿ok? Lo que se suele recomendar es siempre trabajar tres variables de investigación, porque con tres variables de investigación podemos cuajar un problema de mejor manera. Ahora, ¿por qué decimos el quién? Sujetos u objetos. En muchas investigaciones, lo que nosotros tenemos es que
se precisa exactamente, por ejemplo, si se trabaja, ahorita se me viene a la mente, desde la pedagogía, desde la educación, que esas investigaciones deben precisar, bueno, se va a hacer, por ejemplo, el número aprendido de manera lúdica en niños de tercero de preescolar. Ok, está perfecto. El Tratado de Libre Comercio y sus ventajas para la exportación de aguacate en Uruapan, Michoacán. En este caso, por ejemplo, las variables es la exportación, el Tratado de Libre Comercio, el quién, en este caso el objeto, hablamos del aguacate, porque no es lo mismo exportar tequila que exportar aguacate. Es decir, lo que quiero que comprendas es que estamos hablando muy particularmente, o debemos especificar muy particularmente sobre qué estamos abordando la investigación. Y finalmente, el en dónde. Esto que te acabo de decir, por ejemplo, Uruapan, Michoacán, que es un gran exportador de aguacate, bueno, sería la región. O Tequila, Jalisco, bueno, esa sería la región. Entonces, esto es solo para definir lo que es el título de investigación. Sin embargo, realizar estos ejercicios realmente es muy complicado. Cuando nosotros podemos hacer un título de investigación de manera rápida o expedita, es porque de alguna forma ya tenemos nociones sobre el tema que vamos a abordar, sobre el tema que vamos a investigar. Bueno, estas solo son recomendaciones generales que yo les invito, bueno, pues que sigan, porque de alguna forma nos va a facilitar el poder delinear nuestro proyecto de investigación. Ahora bien, yo te pedí, te decía hace un momento que de preferencia utilizáramos 3 variables. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando en una investigación es trabajar un problema, ¿ok? Un problema de investigación. Para ello, bueno, lo primero que tenemos que hacer es un auténtico planteamiento. Por ejemplo, y toma nota de ello, una investigación o cualquier otro texto, nunca lo iniciamos con la introducción. La introducción es lo último que se escribe. ¿Por qué? Porque la introducción es la presentación. ¿Pero la presentación de qué? Si no hemos escrito nada, no hemos investigado nada. Bueno, entonces por ahora la introducción queda lejos. Lo que debemos definir es el problema, es decir, sobre qué va a tratar nuestra investigación. Para no divagar, paso a hacer lectura de las diapositivas. El planteamiento del problema describe de forma amplia y clara la problemática que es objeto de la investigación, detallando el problema a estudiar, así como los aspectos teóricos, epistemológicos, empíricos y conceptuales que circunscriben el tema de estudio. Es decir, aquí nos vas a decir cuál es el problema en sí mismo. No se trata de que lo resuelvas, pues porque vamos empezando la investigación. Tampoco se trata de que ya estés proponiendo u ofreciendo soluciones, no tendrías los elementos para hacerlo, sino que tan solo se trata de presentarlo. Por ejemplo, les decía, en este texto, en el hilo de la verdad, se aborda el problema de la verdad. Y al inicio se nos va a decir de qué trata, cómo se configura, desde qué teoría, desde qué contexto. A eso nos referimos con los aspectos teóricos. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte que hacerlo desde relaciones comerciales internacionales, que desde economía, que desde administración, que desde contabilidad o desde derecho. No es lo mismo, los fundamentos y las bases son totalmente diferentes. Ahora, cuando nos referimos aquí a la parte de lo epistemológico, ahí nos preguntamos el cómo lo estaríamos abordando, cómo estaríamos conociendo dicho problema. Y claro, ya la parte empírica y conceptual es las herramientas o las perspectivas que nosotros utilicemos para abordar el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Puede ser exportación, puede ser importación, pueden ser, no sé, relaciones bilaterales entre países, por poner solo un ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, para desarrollar este problema de investigación, el investigador puede partir de una pregunta. Es decir, en el mismo desarrollo del planteamiento del problema, se nos sugiere que nosotros logremos conformar una pregunta. Dicha pregunta es la que más adelante en la investigación se puede identificar como la pregunta general de investigación. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros estamos presentando un problema, si nosotros nos apoyamos en una pregunta, aquellas personas que nos van a leer van a tener, por supuesto, la herramienta, la facilidad de identificar en una pregunta qué es lo que se está tratando, qué es lo que se está estudiando. Entonces,
Las preguntas son fundamentales para poder decirle, en este caso a nuestra comunidad, a la cual estamos presentando nuestro problema, de qué trata la investigación. Hago un breve paréntesis para que se entienda esto último. Actualmente, en el siglo XXI, y ya desde hace varias décadas, el conocimiento no lo generamos para nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en una formación académica, no pensamos y no escribimos para nosotros mismos. Es evidente que los primeros beneficiados somos nosotros mismos, pero siempre debemos tomar en cuenta que escribimos para alguien más. Y ese alguien más es lo que un filósofo mexicano, Luis Villoro, llegó a denominar la comunidad epistémica. Y la comunidad epistémica es aquella área o disciplina del conocimiento en la cual ustedes se pueden encontrar. El área epistémica de administración, de contabilidad, de economía, de finanzas, actuaría, derecho, etcétera, ¿ok? Entonces, nosotros escribimos no para nosotros mismos, sino para los otros. ¿Por qué? Porque el ejercicio de investigación y el ejercicio de formación académica es un ejercicio intersubjetivo, no es solipsista y no es individual, sino que conlleva a los otros, ¿ok? Cierro paréntesis. Por ello, conviene formular esta pregunta en términos generales, pero abarcando los conceptos o las variables de investigación. En el ejemplo que les ponía hace un momento, acerca de la exportación que se puede dar sobre el aguacate en el estado de Michoacán, ¿ok? Bueno, si ya estoy diciendo exportación, si ya estoy diciendo Telecán, si ya estoy diciendo aguacate, evidentemente que en la pregunta de investigación tienen que estar estos mismos términos. ¿Por qué? Pues porque si no estaría hablando totalmente de otra pregunta, una pregunta que estaría descontextualizada. Ahorita nos vamos a dar cuenta que las preguntas de investigación y los objetivos suelen ser algo repetitivos, pero evidentemente esto tiene una razón de ser. Hasta aquí con el problema de investigación. Es lo más importante. A lo largo de la investigación, cada uno de los apartados o de las etapas, el problema de investigación siempre está a la base. No importa si es el marco teórico, es un marco teórico que se hace sobre dicho problema de investigación. Si se hacen las hipótesis, sobre dicho problema de investigación. Si se recolectan datos para proceder con una investigación práctica, pasamos de nuevo al problema de investigación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros mismos lo tengamos claro, pero sobre todo que lo podamos exponer. Adicional a lo mencionado, se puede añadir una descripción a manera de contexto. ¿A qué me refiero? No voy a hacer lectura de ello. Si quieren revisar esta información después, está perfecto, pero voy a agilizar la exposición. Cuando nosotros hablamos de una descripción de acuerdo a lo que ya hemos escrito por el planteamiento en sí, por el problema en sí, debemos entender que estamos haciendo el estudio o la presentación de un contexto. ¿Para qué? Pues para darle soporte. Si seguimos hablando en este ejemplo del que me estoy apoyando ahorita, bueno, pues sería conveniente quizá presentar datos duros, estadísticas, algo que a una persona que a lo mejor no sabe cómo se dan las exportaciones de una fruta o de una verdura, etcétera, bueno, hay que presentar quizá estadísticas para que logre tener la panorámica más completa de cómo es que esto se debe hacer. Entonces, la descripción no es para dar definiciones, no es para decir quiénes son los autores más importantes que han abordado el tema, no, es solamente para eso, para contextualizar nuestro problema y que se sepa que lo que estamos haciendo no es una cuestión aislada, descabellada, sin ningún sentido, sino que es algo muy particular en lo que no estamos innovando, no al menos diciendo algo totalmente nuevo, aunque sí podría ser novedoso la forma en que lo podríamos abordar. Entonces, el contexto es conveniente que nosotros lo reforcemos o le demos soporte con datos duros e información, que básicamente siempre son estadísticas. Ahora bien, posterior al planteamiento del problema, está la justificación. En la justificación, bueno, se nos hacen tres preguntas, ¿no? De entrada, justificar, y de alguna forma estas preguntas son válidas, porque ¿qué debo justificar? ¿Ante quién debo justificarme? ¿Para qué debo justificarme? Son preguntas válidas porque, claro, ¿quién nos obliga a ello? Bueno, en la justificación se refieren las razones de por qué se investiga determinado tema. Aquí es donde se argumenta por qué la investigación se puede desarrollar. Dicho en otras palabras,
En la justificación es cuando nosotros argumentamos el por qué nuestra investigación es una investigación factible, es viable, por qué la podemos desarrollar y, sobre todo, por qué tiene sentido que se investigue desde determinada área epistémica, desde la administración, la economía, las finanzas, la contabilidad, etcétera. Esto es importante. Y sobre todo, cuando nosotros tenemos recursos limitados, en ocasiones hay muchos proyectos o muchas becas que se ofrecen en el país, pero claro, hay que ganarse esos recursos, que son recursos, por supuesto, que están, son de escrutinio público, es decir, cualquiera puede participar, y en muchas ocasiones el que se obtenga ese recurso, ¿no? Pues depende de la justificación, del que se diga qué puede aportar nuestra investigación. Sobre todo cuando hablamos, pues, de proyectos o de recursos de carácter público, que tienen, vamos, una demanda, hay mil personas que los quieren, pero solo hay 10 becas, bueno, pues al mejor proyecto se le van a otorgar estos recursos. Y en ello justamente es donde radica la importancia y el sentido del poder justificar yo qué voy a aportar. Porque, repito, las investigaciones en el siglo XXI ya no se hacen con fines solipsistas o con fines individuales, sino que las debemos hacer para poder compartir con los demás. Ok. Nosotros también debemos identificar lo siguiente. Por un lado tenemos motivos y por otro tenemos razones. De nueva cuenta me apoyo en el filósofo mexicano Luis Villoro para poder distinguir esta parte. Los motivos, cuando nosotros decimos el motivo de mi investigación no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque los motivos tienden más a una postura donde se exponen opiniones, es decir, no se es objetivo o no se es estricto en el porqué de lo que se está diciendo. Y si nosotros perdemos, digamos, precisión al respecto, parecería que ya estamos haciendo una justificación más de carácter personal. Ojo, no está prohibido dar razones o alguna razón personal particular de por qué se quiere investigar tal cuestión, pero evidentemente no es lo más recomendable. En cambio, algo que está un paso, un escalón más arriba de los motivos son las razones, es decir, la razón de por qué yo estoy haciendo esta investigación radica en tal cuestión. Las razones, por su parte, tienen el objetivo de exponer argumentos, y los argumentos, para que se sostengan, deben de explicitar un razonamiento, ahí disculpen mesa de rata, un razonamiento lógico y, sobre todo, un razonamiento válido. Entonces, la forma en que nosotros vamos a justificar o aquello en lo que nos vamos a apoyar, evidentemente van a ser en razones, es decir, argumentos sólidos que logren sustentar nuestros argumentos, pues, ¿ok? Ahora bien, yo les propongo una guía que van a ser básicamente 3 preguntas, y cuando solemos responder a estas preguntas, nosotros podemos tener una noción más firme, bueno, no, el término no es más firme, sino una noción más aproximada a cómo podríamos dar respuesta a una justificación como parte de X investigación. Para este apartado, yo le llamo apartado, le podemos llamar para esta etapa, para esta fase, se proponen preguntas ejes que por la forma en que están constituidas aplican para cualquier investigación sin que se exigen como una respuesta donde se va a perder fuerza. ¿A qué nos referimos? La primera es, ¿cuál es la pertinencia de investigación? Es decir, ¿cuál es el sentido de mi investigación? No es una pregunta baladí, es decir, no es cualquier cosa, y de hecho, en muchas ocasiones cuesta mucho trabajo lograr dar una respuesta a la pregunta, porque aquí es donde verdaderamente debemos exponer el mayor argumento para decir por qué nuestra investigación se puede realizar. Es decir, por qué no es una cuestión descabellada, por qué sí la puedo hacer, y que en realidad nos conecta con la segunda. ¿Cuál es la factibilidad de la investigación? ¿Con qué recursos cuento yo para poder llevar a cabo mi investigación? Repito, no es poca cosa, es muy importante tomar esto en cuenta. Cuando logramos dar respuesta a estas preguntas, generalmente tenemos que apoyarnos en los mejores argumentos que tenemos para decir que nuestra investigación es válida, es confiable y además es objetiva. Y por último, ¿cuál es la utilidad? Algunos autores recomiendan
responder esta pregunta, otros no. Yo, sin duda, considero que sí la deberíamos abordar, porque con la utilidad, pues lo que nosotros estamos diciendo es qué es lo que estamos aportando, o por lo menos, qué es lo que nosotros proyectamos que podríamos aportar toda vez que la investigación esté concluida. Bueno, ya nada más una nota, básicamente un paréntesis. Los marcadores textuales del tipo por lo tanto, por ello, de esta manera, etcétera, ayudan a explicitar el argumento. Los marcadores textuales son aquellos que también se suelen denominar nexos. Hay una lista muy, muy grande. Investiguen, por favor, al respecto. Marcadores textuales, ¿por qué? Porque cuando escribimos, y sobre todo cuando escribimos para argumentar, este tipo de marcadores, este tipo de apoyos de recursos, nos ayudan a explicitar o a darle más fuerza a nuestros argumentos. La razón de por qué yo voy a investigar los procesos de exportación, tal cuestión. Es decir, o por lo tanto, de esta manera, luego entonces, para ello nos sirven los marcadores textuales. Bueno, toda vez que ya hemos dicho que debemos conformar un problema de investigación, porque de lo contrario las investigaciones académicas, si no abordan un problema, van a ser resúmenes, van a ser descripciones, a lo mejor van a ser ensayos, y está bien, pero lo que se pide, o cuando se está trabajando en una clase de metodología de la investigación, estas etapas que ustedes ya han estado abordando con las primeras actividades, pues hay que presentar un problema, hay que cuajar o fraguar un problema. Y además de presentarlo y decir de qué trata, de qué va, cómo está delimitado o delineado, pues también hay que justificarlo. Añadido a esta parte, bueno, otro recurso con el que nosotros contamos para lograr explicitar nuestro problema de investigación son las preguntas de investigación. En esta etapa es donde se refieren las preguntas que se han formulado como parte del problema de investigación, o dicho en otras palabras, aquí es donde el problema de investigación se formula en preguntas, lo cual es también muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora, algo que yo ya expuse a manera de prosa, ahora lo tengo que decir de forma muy concreta en una pregunta. Ahora tengo la obligación de construir una pregunta. Y claro, las preguntas nos ayudan a identificar cómo planteamos el problema en su conjunto, pero también en sus partes. ¿Por qué? Porque se nos pide una pregunta general y se nos piden preguntas particulares o preguntas específicas. Para ello, en la pregunta general, nosotros vamos a englobar todas las variables con las que hemos trabajado e incluso nuestros sujetos u objetos de estudio. Por eso les decía, entre el título tentativo y la pregunta general de investigación no hay mucha distancia, porque es de alguna forma repetir o trabajar lo mismo, pero con una variación. En el título lo hacíamos con una proposición, no era ni una afirmación tajante, el título tentativo no es una afirmación tajante y tampoco es una pregunta. Ahora, en las preguntas de investigación, sí que es momento de estructurar una pregunta general. Y por otro lado, tenemos las preguntas particulares. Mi recomendación es que se trabajen mínimo 3 y máximo 5. ¿Por qué? Porque si ya hemos dicho que tenemos 3 variables de investigación o 3 conceptos con los cuales ya cuajamos el problema de investigación, hacer 10 preguntas particulares sería algo inútil, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que sean preguntas con mucho peso, ¿ok? Preguntas con mucho peso que se van a responder a lo largo de toda la investigación. Fíjense muy bien, las preguntas de investigación en sí mismas no se responden. Las preguntas de investigación se responden con toda la investigación. ¿De qué manera vamos a responder a la pregunta general? Pues ya, con toda la investigación terminada. ¿De qué manera, por ejemplo, podemos responder a las preguntas particulares si, ejemplo, una de nuestras variables es el Telecant o ahora el TEMEC, tratados muy importantes? Supongamos con el Telecant, formaríamos una pregunta particular. ¿Cuáles han sido los beneficios que ha traído el Telecán para el crecimiento económico del país? ¿Ok? Y ahí lo más importante es el Telecán, pero ya lo contextualizamos con algo más. Y sin embargo, ese algo más no son otras variables. Entonces ahí ya preguntamos sobre el Telecán. A lo mejor en la pregunta particular 2 vamos a hablar de la exportación en sí misma, ¿ok? Cómo se constituyen los procesos de exportación en términos, vamos a decirlo así, no sé, ahora se me ocurre, en términos de despacho aduanero para
llevar a cabo este proceso. Ok, perfecto. Telecán, exportación. Si se fijan, lo que estamos haciendo son preguntas complejas, pero esas preguntas complejas parten de algo en concreto que nosotros ya expusimos. En este caso, las variables cuando hemos formulado el problema de investigación. Por eso decía hace un momento que el problema de investigación en realidad nos acompaña en cada una de estas etapas. Luego, entonces, las preguntas no se responden en el apartado en sí. Si lo hacemos, sería como estar haciendo un cuestionario, responder un cuestionario, y no, estamos haciendo una investigación que por lo general suelen ser investigaciones extensas, 80, 90 cuartillas, 90 páginas, por lo tanto, solo para clarificar, las preguntas se responden con la investigación en sí misma. Perfecto. Caso contrario, tenemos los objetivos. Los objetivos, de igual forma, son otra etapa, son otro proceso, otro apartado de este proceso que vamos constituyendo con nuestro problema de investigación. Son más sencillos. De alguna manera, hacer los objetivos es una cuestión más sencilla. ¿Por qué? Bueno, porque de entrada, nosotros primero edificamos las preguntas de investigación y evidentemente los objetivos no son una respuesta a dichas preguntas, pero son la forma en que responderemos a dichas preguntas, ¿ok? Por eso las preguntas de investigación y los objetivos de investigación funcionan a manera de espejo. Son, podríamos decir, simétricos, porque lo que yo me estoy preguntando posteriormente en el objetivo voy a enunciar de qué manera voy a responder a esa pregunta, ¿ok? Ahora, una cuestión fundamental y que nunca debemos omitir. Los objetivos siempre los debemos escribir en la forma infinitiva o en la forma infinitivo del verbo, es decir, con la terminación ar, er, ir. La forma o el infinitivo de un verbo es cuando decimos que un verbo no está conjugado, ¿ok? Digamos que está en su zona pura o en su forma pura. Ahora, claro, si nosotros hemos presentado una pregunta general, por supuesto que también debemos hablar de un objetivo general. Es decir, ¿qué se está buscando hacer con la investigación? ¿Qué se está buscando hacer con el problema? Analizar, investigar, explorar, determinar, demostrar, explicar, describir, desarrollar, proponer. Son muchísimos verbos en los que nos podemos apoyar. ¿Cuál hay que elegir? Pues aquel que se apegue más a lo que vamos a hacer. Ejemplo, si vamos a hacer un análisis, pues diríamos analizar. Si vamos a hacer alguna comparativa, pues comparar. Si vamos a proponer, por ejemplo, proponer alguna reforma a una ley, bueno, pues entonces hablaríamos de una propuesta, diríamos proponer. Entonces, este objetivo general lo que hace es reflejar de qué manera voy a responder a mi pregunta. Pero repito, el objetivo no es la respuesta a la pregunta, es la forma que nosotros enunciamos y decimos en que vamos a responder a dicha pregunta. Y de igual forma, alumnos, si tenemos 3 preguntas particulares, vamos a tener 3 objetivos particulares. No tendría sentido que yo tenga 3 preguntas y 5 objetivos. ¿Por qué habríamos de tener más objetivos? ¿Ok? Y de la misma forma, estos objetivos a nosotros nos estarían ayudando o nosotros estaríamos tomando estos objetivos para poder analizar en sus partes la investigación. Así como hace un momento formulamos una pregunta sobre el Telecán, ahora vamos a decir, vamos a investigar las ventajas que el Telecán ha aportado al crecimiento económico de México. Perfecto. Así como hace un momento hemos hablado de la exportación en relación con el despacho aduanero, bueno, ahora diríamos determinar la importancia de la exportación en relación con el despacho aduanero. Los términos, las variables se van repitiendo, lo que va cambiando es la forma. Por eso decimos, aplicamos una variación, hacemos un giro de tuerca, pero en realidad seguimos hablando de lo mismo. ¿Y por qué? Pues porque solamente estamos investigando un problema de investigación, no 5, no 20, solamente uno. Y toma preciso sea tu problema de investigación, más efectiva o más propositiva también va a ser tu investigación. ¿De acuerdo? Bueno, sin duda sé que he ido rápido,
pero de lo contrario no hubiese alcanzado con esos minutos que nos acotaron. Ahora bien, lo último que tengo que exponer el día de hoy será la parte de las hipótesis. Y para la siguiente sesión, ya lo dije hacia el inicio, retomaré la parte de cómo hacer una investigación teórica, qué es un estado del arte, un estado de la cuestión, y por otro lado, qué es un marco teórico. Que al final sí que se te piden unas exposiciones sobre el marco teórico, es decir, en las actividades que vas a entregar no se te está pidiendo que digas qué es un marco teórico, sino que realices un marco teórico. Por eso me voy a dar prisa en la tercera semana para decirte cómo se hace, de qué va, etcétera. Bueno, las hipótesis. Las hipótesis, alumnos, son las posibles respuestas por las que nosotros optamos a manera de propuesta derivadas del problema de investigación. Son la vía por la cual nosotros damos respuesta al problema de manera tentativa y en tanto que hipótesis, en tanto que supuesto, evidentemente lo tenemos que poner a prueba. Fíjate muy bien, hagamos el recorrido para que veas dónde podemos situar a las hipótesis. En el título de investigación, nosotros hemos seleccionado las variables con las que vamos a trabajar y ya hemos enunciado de forma tentativa qué es lo que vamos a trabajar, pero en el título no se explica, ¿ok? Yo puedo decir exportación, Telecán, despacho aduanero, etcétera, aguacate, Michoacán, pero no estoy diciendo de qué manera, no estoy explicando nada, solo estoy diciendo que eso se correlaciona. En el problema de investigación, yo presento mi problema y te digo por qué yo considero que hay un problema a investigar ahí, te explico, te hago el contexto, la importancia de estas variables, etcétera. En la justificación te digo por qué eso es investigable, cuál es el sentido de la investigación, por qué es viable, por qué es factible y qué estaría aportando. Perfecto. En las preguntas, en cambio, estoy formulando ya preguntas concretas que espero responder con toda mi investigación y donde digo exactamente qué es lo que me estoy preguntando, tanto de la investigación en general como de cada una de mis variables. En cambio, en los objetivos, enuncio o afirmo la manera en que estaré respondiendo a dichas preguntas, ¿ok? O en general, ¿qué me estoy proponiendo yo de mi investigación? Y esto lo digo, por supuesto, en el objetivo general y posteriormente en el objetivo, en los objetivos específicos. ¿Qué me propongo? ¿Qué quiero? Esa es la finalidad de los objetivos. Pues llegados a este punto, ni en el problema, ni en la justificación, preguntas u objetivos, mucho menos en el título, hemos dicho, ¿y qué es lo que nosotros proponemos al respecto? Esa es la hipótesis. Podríamos decir que las hipótesis son las respuestas que nosotros presentamos, que nosotros aducimos para solucionar ese problema de investigación. O sea que no nos vamos a quedar pues en un mero análisis, que si se hace tampoco pasa nada, ¿ok? No quiero caer en ese prejuicio cientificista que nos dice que todo tiene que tener solución y que si no encontramos una solución en cuanto tal o una propuesta en cuanto tal, no estamos aportando nada y la investigación es estéril. Es un prejuicio y ya acabo de decir en qué sentido. Entonces, pero preferentemente, y es claro, nuestra investigación va a ser más propositiva si yo emito una posible respuesta a ese problema que estoy proponiendo. Entre el Telecán, la exportación, el despacho aduanero, yo propongo o yo alcanzo a ver que lo podríamos mejorar de esta manera. Y eso es lo que voy a enunciar como una hipótesis. Ojo, alumnos, las hipótesis no se escriben en 3 páginas, ¿ok? La hipótesis es una sentencia muy breve, no mayor a 30 palabras, porque no voy a desarrollarla en una página cuando en realidad estoy abordando solo un problema de investigación, ¿ok? Pero es eso, es la posible respuesta a mi problema. Y claro, las hipótesis nosotros las enunciamos como una afirmación, pero de esa afirmación no podemos predicar la verdad o la falsedad, sino hasta el término de nuestra investigación, cuando nosotros ya tengamos los suficientes elementos teóricos y en algunas ocasiones elementos prácticos para poder decir, con toda la información que analicé, comprendí, critiqué, interpreté, estoy ahora en una posición donde puedo decir, la hipótesis que yo he dicho hace un momento o que formulamos es una hipótesis válida,
¿ok? Es una hipótesis que se sostiene. Bueno, para ello nos enfocamos preferentemente solo en una hipótesis afirmativa. Con esto te quiero decir que en metodología hay muchísimas hipótesis, ¿ok? Hay varias hipótesis, pero ahora yo quiero solamente trabajar la afirmativa. Esta hipótesis afirmativa, en cuanto tal, es la hipótesis de trabajo que nos acompaña durante toda la investigación. Es decir, que una vez que ya tenemos delineados y delimitados las etapas que te he expuesto hoy, damos un salto hacia adelante y pasamos a la investigación teórica. Y en la investigación teórica, pues cada uno de los recursos que vamos a analizar, libros, artículos de investigación, tesis, manuales, guías, periódicos, etcétera, pues los vamos a seleccionar con el propósito justamente de encontrar el soporte suficiente para decir que nuestra hipótesis es válida, ¿ok? Pero eso se va a dar en un momento muy posterior a la investigación. En esta hipótesis afirmativa de trabajo es donde se muestra que somos capaces de distinguir, planear y definir un problema. Debemos ser capaces de, por lo menos, conjeturar una solución, hacernos de los recursos conceptuales y prácticos para llegar a dicha solución. Y por último, porque se me acaba el tiempo, aunado a esta hipótesis afirmativa, hay algunos autores que nos proponen el establecer una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la negación de lo que yo estoy diciendo, ¿ok? ¿Y por qué la negación? Porque si yo les digo que no tiene sentido que un niño adquiera conocimientos jugando, pues ustedes me van a decir, oye, a ver, espérate, ¿qué estás diciendo? Y claro, cuando nosotros negamos eso que yo estoy proponiendo, en esa negación le puedo encontrar otro sentido y puedo decir, pues sí, efectivamente, lo que estoy proponiendo es viable, ¿de acuerdo? Y la hipótesis alternativa es presentar otra solución por si llegado el caso, la hipótesis afirmativa o la hipótesis de trabajo, si nosotros no la encontramos válida, pues tener ahí un respaldo, digamos un plan B para poder apoyarnos con ella. Finalmente, la hipótesis alternativa es otra vía, otra posibilidad, otro camino, pero para llegar al mismo problema que estamos abordando. Y me parece que es todo. Bueno, voy a dejar de compartir. Hasta aquí, dejar de compartir. Hasta aquí, con los minutos que nos quedan. No sé si tengas alguna duda, alguna cuestión, algún comentario. Te agradecería mucho. Puedes utilizar el chat, si así lo prefieres, o tu micrófono, porque creo que no te escucho. Si estás hablando, no te estoy escuchando. No, no te escucho. Ajá, un poquito. Sí, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Ok. Perfecto. Sí, te digo que traigo mucha información. Creo que ahí ya te perdí con la señal. Efectivamente, mira, es mucha información, pero de alguna forma busqué presentarte lo más esencial. Verás que sobre los objetivos, las preguntas, las hipótesis, se te van a hacer preguntas en actividades automatizadas. Entonces, que no quería yo, porque a veces suele darse la idea con estas guías que leemos en la universidad, que los elementos de la investigación están totalmente segmentados. No, están sumamente correlacionados y pues esa era sobre todo la intención del día de hoy, exponerlos, pero que se ve el sentido de cómo parecen eslabones de una cadena. Uno lleva con otro y si un eslabón no está bien construido, los demás van a fallar. Pero a ver si puedes ahora hablar, por favor. Creo que ya te veo mejor en la cámara. Ok. Perfecto.
Ok, Teo, ¿vamos a hacer alguna investigación? Anteriormente, con una plataforma más sencilla que nosotros trabajábamos, sí que se hacía, y se hacía a entregar una cantidad muy importante de páginas. Con lo que se les pide actualmente, por ejemplo, las preguntas, los objetivos, etcétera, es algo muy breve, y hacia el final, si mal no recuerdo, es el producto 8, el producto 9, se les pide que hagan un marco teórico, pero aquí lo importante, y claro, es ¿cómo van a hacer un marco teórico si no tienen un problema de investigación? Justo lo que yo decía hace un momento. Entonces, si lo pueden pensar desde esa perspectiva, sin duda sería ideal, porque les digo, esto que acabo de exponer el día de hoy no está nada alejado de lo que es una tesis, de lo que se hace una tesis para adquirir el grado de licenciado, de maestro, de doctor. Entonces, si lo puedes ir pensando en esa perspectiva, créeme que te vas a llevar una base fundamental para materias que vas a ir conociendo en el futuro y que vas a poder desarrollar, por supuesto, con mayores elementos conceptuales. Sí, eso es lo que te quería preguntar. O sea, es la base para empezar una tesis. Así es. Así es. Ok. Más adelante, por ejemplo, van a tener metodología 2. Ahora mismo me parece que tienen la materia de proyectos de investigación, que también la tengo yo. Pero, Sí. por ejemplo, en proyectos de investigación, ya se da por hecho que sabemos esto de metodología, ¿ok? Entonces ya se van directo a lo que es un proyecto de investigación en sí mismo, un proyecto de innovación en sí mismo, entonces las circunstancias cambian, pero sí, con esto se puede presentar una tesis. Con esto yo he orientado a muchos alumnos a hacer sus tesis de licenciatura y también de maestría. Ah, ok. Entonces, tómalo de esa manera y, por supuesto, si llegas a tener duda, o para los compañeros que espero vean la grabación de la clase, si llegan a tener duda o quieren reforzar algún otro elemento, pues me pueden escribir por el chat. Finalmente voy a programar otra sesión para ahora sí decirles cómo se hace una investigación ya teórica, es decir, cómo trabajo elementos teóricos. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Espero en el mismo horario, si es que otros profesores no me ganan la agenda, pero si no, bueno, buscaremos hacerlo en otra hora. Ok, ¿De acuerdo? entonces, para buscar algún tema. Exactamente. Hay una Exactamente. infinidad. Pues. Por supuesto. Bueno, te agradezco el que hayas estado, que me hayas acompañado. Finalmente me haces eco. Por ahora te tengo que dejar porque tengo que dar otra sesión ahorita a las 9, pero cualquier duda que tengas, igual los compañeros que van a ver la grabación, por favor escríbanme por medio de la plataforma. Por ahí podemos tener una conversación oportuna, o igual por mi correo electrónico, el correo institucional, por favor. Muy bien. Muchísimas Te agradezco gracias. mucho, que tengas una excelente noche y seguimos en comunicación. Igualmente, gracias. Hasta entonces. Hasta luego.